En agosto de 2008, dos hermanos gemelos, estudiantes de la prestigiosa Universidad Complutense de Madrid y únicos herederos de la fortuna de 30 millones de euros de su padre, viajaron a Marrakech, Marruecos, y desaparecieron sin dejar rastro. Eran unas vacaciones soñadas de 8 noches y 9 días. Sin embargo, pasada la fecha de regreso, los hermanos no volvieron. En la habitación de su hotel, sus pasaportes, carteras y equipaje permanecían intactos, pero ellos se habían desvanecido como el humo. La policía local y la embajada española rastrearon la Medina y los desiertos circundantes, pero no encontraron ni un solo cabello. La gente murmuraba que habían huido por deudas de juego. Música. Se extendieron sombríos rumores de que habían sido secuestrados por una organización criminal internacional para el tráfico de órganos. La familia que quedó atrás tuvo que soportar un calvario de especulaciones, y el caso parecía destinado a convertirse en un misterio sin resolver. Así, con la verdad enterrada, transcurrieron 12 largos y crueles años. Pero en octubre de 2020, en la antigua casa familiar de los hermanos, a punto de ser demolida para una nueva construcción música, se presenció una escena increíble. Con un estruendo ensordecedor, al levantar el viejo parqué del suelo del dormitorio principal, de debajo de una fría capa de cemento, emergieron 2 esqueletos envueltos en plástico negro. Los desaparecidos que habían sido buscados durante 12 años al otro lado del Mediterráneo, en realidad, Música habían estado enterrados justo debajo del suelo de la habitación donde nacieron y crecieron. Porque estaban enterrados en su propia casa y no en una tierra lejana. Y qué terrible suceso ocurrió aquella noche, hace 12 años, en esa habitación cerrada. Para que la desgarradora injusticia sufrida por los hijos gemelos sea revelada, antes de comenzar la historia, suscríbanse, denle a me gusta y dejen un comentario diciendo desde dónde nos ven. Ese cálido gesto traerá una gran bendición a sus hogares y a sus hijos. Comienza la historia. Un día de octubre de 2020, la terminal de llegadas del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba envuelta en una tensa atmósfera. 12 miembros de una red internacional de narcotráfico y blanqueo de capitales que operaba desde la Costa del Sol y Marruecos descendían del avión escoltados. Entre ellos, esposado y con la cabeza gacha, un hombre miraba a su alrededor con nerviosismo. Era Youssef Al-Hambri, de nacionalidad marroquí, de 43 años en ese momento. Justo antes de subir al furgón policial, se dirigió apresuradamente al inspector a cargo. «Inspector, tengo algo que decirles. Hablaremos en comisaría, ahora no hay tiempo. Si me reducen la condena, les contaré todo sobre otro trabajo que hice. Algo muy gordo. La oferta Youssef no era un farol». Trasladado a los calabozos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid, durante un intenso interrogatorio que duró 3 días, Youssef comenzó a desvelar una historia increíble. Bebió un vaso de agua con mano temblorosa y a través de un intérprete reconstruyó lentamente sus recuerdos. Fue en el verano de 2008. Recibí un encargo desde Marrakech para secuestrar a 2 universitarios españoles. ¿2 universitarios? ¿Quién te lo encargó? Un intermediario español. Se llamaba Carlos. Me dio una bolsa llena de dinero. Dijo que le entregara a los chicos. El inspector anotó meticulosamente la declaración de Youssef en el acta y comenzó a cotejarla con la base de datos de casos sin resolver. El inspector Miguel Serrano, de la unidad de casos sin archivar, hizo clic en uno de los muchos archivos que aparecían en su monitor. Era el caso de los hermanos gemelos Javier y Marcos Valdés, desaparecidos en Marrakech, Marruecos, en agosto de 2008. Serrano apretó el ratón con fuerza y llamó a su equipo. «Mirad esto. Agosto de 2008, Marrakech, 2 universitarios españoles. La fecha, el lugar y el número de víctimas coinciden exactamente con lo que dice Youssef». «Inspector, entonces solo tenemos que encontrar a ese intermediario, a Carlos». «Sacadme inmediatamente todos los registros de entrada y salida entre España y Marruecos de julio a septiembre de 2008. Revisad a todos los hombres que se llamen Carlos. Hay que investigarlos a todos». El equipo de investigación revisó 2.847 registros de ciudadanos españoles que viajaron entre España y Marruecos en el verano de 2008. Tras varias noches en vela, elaboraron una lista de 7 individuos que habían viajado al menos 3 veces entre Madrid y Marrakech en ese periodo. El inspector Serrano señaló con el dedo la ficha de uno de ellos y dio una orden a su agente. Carlos Romero, 59 años. Se dedica a la usura y es intermediario inmobiliario en el barrio de Salamanca. Su historial es sospechoso. Comprobado, inspector. Entró en Marrakech a mediados de agosto de 2008 y regresó a finales de mes.
¿Y sus relaciones personales? No se lo va a creer. Hay un informe de inteligencia de 2007 que indica que mantenía una relación extramatrimonial con Isabel Montenegro, la madrastra de los gemelos desaparecidos. El equipo solicitó sin demora una orden de registro al juzgado. El 15 de octubre de 2020, a las 6 de la mañana, 8 agentes irrumpieron en la oficina inmobiliaria de Carlos Romero, situada en la calle Goya. El sonido del cierre metálico al levantarse precedió la entrada de los agentes. «Policía, nadie se mueva, manos arriba. ¿Qué coño es esto? ¿Tienen una orden? ¿Qué hacen en mi negocio? Aquí está la orden de registro. Carlos Romero, queda usted detenido como sospechoso en la desaparición de Javier y Marcos Valdés en 2008. Los agentes comenzaron a registrar la oficina de arriba abajo. Abrieron cajones y archivadores, pero no aparecía ninguna prueba concluyente. Entonces, un agente retiró un gran cuadro de un paisaje que colgaba en la pared detrás del escritorio. Detrás del cuadro, hábilmente oculta en el muro de hormigón, apareció una pequeña caja fuerte. «Inspector, aquí hay una caja fuerte». «Carlos, la combinación». «No sé nada. No es mi caja. Si no coopera, la abriremos por la fuerza. Llamen al cerrajero». Finalmente, la caja fuerte fue abierta. Dentro, en lugar de fajos de billetes, había una videocámara Sony Handycam, una cinta mini DV y una memoria USB. En la etiqueta de la cinta, escrito con un rotulador negro, se leía claramente «Agosto 2008, Polizá». La cinta fue llevada al laboratorio de análisis de imagen del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Tras un proceso de digitalización, el contenido se reprodujo en un monitor. Tras unos segundos de interferencias, apareció en pantalla la imagen del dormitorio principal de un chalet, datada en agosto de 2008. 5 hombres estaban levantando el parqué y picando el suelo de cemento con picos. Un momento, ¿están cavando en el suelo? Sí, parece bastante profundo. Más de medio metro, diría yo. ¿Y esas bolsas de plástico negras? No será. En la grabación, los hombres depositaban en el foso 2 bultos envueltos en plástico negro. Sobre ellos esparcían un polvo blanco, cal viva, y acto seguido vertían una mezcla de cemento y hormigón. Los investigadores observaron en silencio cómo el suelo volvía a ser nivelado. En ese momento, se oyó en la grabación una voz de mujer nítida y acompañada de una respiración agitada, más profundo, que no los encuentran nunca. El técnico del laboratorio de análisis de voz se quitó los auriculares y miró al inspector Serrano. «Tenemos los resultados del análisis de voz. ¿De quién es?» La hemos comparado con una entrevista que la madrastra Isabel Montenegro concedió a la televisión en 2008. El patrón de frecuencia coincide en un 95,7%. Es la misma persona. El equipo analizó la forma del marco de la ventana y el patrón del papel pintado que se veían en la grabación para identificar el lugar. Era un chalet en la urbanización de La Moraleja, Madrid, la casa donde los hermanos gemelos habían vivido desde niños. Lo más impactante era que dicha propiedad había sido vendida y estaba programada para su demolición en diciembre, apenas 2 meses después, para construir un nuevo complejo residencial. El equipo de investigación obtuvo una orden judicial para paralizar las obras de demolición y se dirigió al lugar el 28 de octubre a las 9 de la mañana. El chalet vacío estaba impregnado de un silencio sepulcral. El equipo de forenses y criminalística entró con su equipo y el inspector Serrano, con el rostro serio, señaló el suelo. «Es aquí. Empecemos». El estruendo de un martillo neumático llenó el dormitorio. El viejo parqué fue retirado y los trozos de cemento saltaron por los aires. Aproximadamente 1 hora después, uno de los operarios levantó la mano para detener la maquinaria. «Un momento, veo algo». «¿Qué es?» «Hay una capa de polvo blanco. Parece la cal viva que vimos en el video». Retiraron la cal con cuidado y entre la tierra asomó una parte de un plástico negro. Todos los presentes contuvieron la respiración y fijaron la vista en el foso. El jefe del equipo forense rasgó el plástico con delicadeza, revelando 2 esqueletos, uno al lado del otro. Junto a los restos encontraron 2 viejas tarjetas de plástico cubiertas de polvo. Son carnés de estudiante. ¿De quién? Universidad Complutense de Madrid. Javier Valdés y Marcos Valdés. El inspector Serrano contempló las fotos de los jóvenes en los carnés y dejó escapar un largo suspiro. Los hermanos gemelos, que se creía que se habían desvanecido en algún lugar de Marruecos hacía 12 años, en realidad habían estado enterrados bajo el frío hormigón del suelo de su propia casa, el lugar donde nacieron y crecieron. El reloj de la investigación retrocedió entonces 12 años, a aquel caluroso verano de 2008. ¿Qué ocurrió exactamente en esa casa durante aquel verano?
El 3 de agosto de 2008, a las 7:23 de la mañana, la luz del sol entraba como cualquier otro día en el chalet de La Moraleja. Carmen, la asistenta del hogar, introdujo el código de seguridad y entró en la casa como de costumbre. Al ir a abrir las cortinas del salón, vio al dueño de la casa, Ricardo Valdés, desplomado en el sofá. Corrió hacia él y lo zarandeó, pero no reaccionó. Señor Ricardo, despierte. Una ambulancia. Hay un hombre inconsciente. Creo que no respira. Ricardo Valdés era un magnate inmobiliario, propietario de 7 edificios comerciales en el centro de Madrid, con un patrimonio valorado en 30 millones de euros. Cuando llegaron los sanitarios, ya se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Fue trasladado al hospital, pero no pudieron hacer nada por salvar su vida. La causa de la muerte, un infarto agudo de miocardio. El tanatorio estaba lleno de gente, pero los gemelos, Javier y Marcos, de pie junto al féretro, se cogían de la mano con el rostro demacrado. Un socio de Ricardo Valdés, que acudió a dar el pésame, recordaría más tarde en su declaración a la policía: aquellos pobres chicos, vestidos de luto, no se soltaban la mano ni un instante. Su padre había muerto de repente. ¿Se imagina el miedo que sentirían? En cuanto a la madrastra Isabel Montenegro, bueno, parecía triste, pero, ¿cómo decirlo?, demasiado serena. Me pareció extraño. 5 días después del funeral, el 8 de agosto por la tarde, Isabel Montenegro acudió al bufete de abogados Garrido Asociados en el Paseo de la Castellana para gestionar la herencia. El abogado, Fernando Garrido, sacó un sobre grueso y comenzó a leer el testamento que Ricardo Valdés había redactado en vida. Según la última voluntad del fallecido, la totalidad de sus bienes, incluyendo los 7 edificios comerciales y los activos líquidos, serán legados en común a sus descendientes directos, su primogénito, Javier Valdés, y su segundo hijo, Marcos Valdés. A su cónyuge, la señora Isabel Montenegro, se le concede el usufructo vitalicio del chalet familiar en La Moraleja. Isabel apretó la taza de té que sostenía y miró fijamente al abogado. ¿Eso es todo? Después de 2 años cuidando de él, ¿solo me deja el derecho a vivir en la casa? La voluntad del señor Valdés era muy firme en este punto. Y hay una última cláusula. El abogado se ajustó las gafas y leyó la última línea del testamento. No obstante, en caso de que ambos herederos fallezcan antes o después de la apertura de la sucesión o renuncien a la herencia, la totalidad del patrimonio pasará a ser propiedad de mi cónyuge, Isabel Montenegro. En ese instante, los ojos de Isabel brillaron de una forma extraña. Guardó silencio por un momento, pero pronto recuperó una expresión serena y se levantó. Entiendo. Muchas gracias por su tiempo, señor Garrido. Al salir del bufete, Isabel no se dirigió a casa. Esa noche, sobre las 10, se encontraba en el reservado de un lujoso restaurante japonés en el barrio de Salamanca, frente a su amante Carlos Romero. Carlos hojeó la copia del testamento que Isabel le había entregado y fijó su mirada en la última cláusula. Esta conversación quedó grabada en un archivo que Carlos guardó en secreto por si las cosas se torcían. Esto es interesante. O sea que si los críos desaparecen, los 30 millones son todos para ti. Exacto. 30 millones. Es dinero para vivir el resto de nuestras vidas sin preocupaciones. Carlos, tienes que encontrar una manera, algo limpio. Es pan comido. Precisamente tengo un contacto en Marruecos. Hacer que alguien desaparezca sin dejar rastro no es ningún problema. Carlos llamó inmediatamente a su contacto en Marrakech, Youssef. La voz de Youssef al otro lado del teléfono sonaba seca. 2 españoles, sin problema. ¿Cuánto está dispuesto a pagar? ¿Cuánto quieres? 200.000 por cabeza. Son 2, así que 400.000 euros. Se lo garantizo, un trabajo impecable. Trato hecho. Pero con una condición. No los elimines allí, tienes que traerlos a España. Quiero verlos con mis propios ojos antes del remate final. El acuerdo se cerró. 400.000 euros por el secuestro, 100.000 por el traslado ilegal y 500.000 para el propio Carlos. Un total de 1 millón de euros. Al día siguiente, Isabel comenzó a retirar 500.000 euros en efectivo de las cuentas secretas de su difunto marido, recorriendo varias sucursales bancarias de Madrid. El dinero, metido en una bolsa de deporte negra, fue entregado a Carlos. Ahora solo quedaba enviar a los hermanos a Marruecos. El 10 de agosto por la noche, Isabel llamó a la puerta de la habitación de los gemelos, que estaban agotados por el funeral de su padre. En sus manos llevaba unos billetes de avión y un folleto de un viaje de lujo. Javier, Marcos, vuestro padre siempre quiso que hicierais un gran viaje al extranjero. Ya que estáis de vacaciones,
¿Por qué no vais a desconectar un poco? Un viaje tan de repente, todavía estamos. No nos apetece pensar en nada. Era el último deseo de vuestro padre. Marrakech es increíble. He reservado un tour de lujo con el mejor guía. Id a descansar. Es un regalo de vuestra madre. Los hermanos se sorprendieron por la repentina propuesta, pero no pudieron negarse. Esa noche, el hermano menor, Marcos, envió un mensaje a un compañero de la universidad. Este mensaje se convertiría en una prueba crucial para entender las intenciones de Isabel durante la investigación. Isabel nos ha regalado un viaje a Marruecos de repente. Supongo que está preocupada por nosotros desde que murió papá. Es un poco raro, pero nos sabe mal decir que no. Ya te contaré. Nos vamos. El 15 de agosto a las 10:25 de la mañana, Javier y Marcos Valdés estaban en la terminal de salidas del aeropuerto de Barajas, con sus mochilas al hombro. Javier, el hermano mayor, rodeó con el brazo el hombro de su hermano y dijo con una voz deliberadamente alegre: «Oye, ya que vamos a pasarlo bien. A papá no le gustaría vernos deprimidos. Tienes razón, Javi. Haremos muchas fotos y probaremos toda la comida». La última imagen de los hermanos fue captada por las cámaras de seguridad de la puerta de embarque, sonriéndose el uno al otro con los pasaportes en la mano. La puerta se abrió y los dos jóvenes entraron. No podían ni imaginar que ese billete era solo de ida, un pasaje sin retorno. A esa misma hora, desde una barandilla del piso superior, Carlos Romero los observaba. Envió un breve mensaje de texto: «El paquete ha salido. Prepárate». El avión rugió, despegó de la pista y los hermanos desaparecieron entre las nubes. Pero en su destino, Marruecos, no les esperaban exóticas maravillas, sino una trampa mortal cavada por la codicia. 15 de agosto de 2008, 12 horas. La terminal de llegadas del aeropuerto Marrakech Menara estaba impregnada de un calor húmedo y sofocante. Javier y Marcos Valdés, tras un vuelo desde Madrid, se secaron el sudor mientras caminaban hacia el vestíbulo. En medio de una tierra y un idioma extraño, sus ojos inquietos se toparon con un hombre local que sostenía un cartel grande que decía: «Hermanos Valdés, bienvenidos. Javier y Marcos Valdés, ¿verdad?». Los estaba esperando. «Ah, hola. Habla usted muy bien español. Soy Mustafa, su guía de Atlas Premium Tours. Su madre me pidió expresamente que viniera a recogerlos, ya que son clientes VIP». El hombre, Mustafa, sonreía con una mirada bondadosa mientras tomaba las maletas de los hermanos. Sin embargo, no era un guía turístico oficial. Era un secuaz de Youssef, el jefe de la red criminal local, y la agencia de viajes que mencionaba era una empresa fantasma, inexistente en los registros de turismo. Los hermanos, sentados en el asiento trasero de un Toyota Land Cruiser negro, observaban las palmeras pasar por la ventana y conversaban emocionados. «Javi, qué calor hace aquí, pero el cielo está despejadísimo. Ya ves, a papá le habrían encantado estas vistas. Ojalá hubiera podido venir con nosotros. Señor guía, ¿hoy vamos directos al hotel? Sí, hoy estarán cansados, así que descansarán en el Hotel La Mamunia. El verdadero viaje empieza mañana». El registro del hotel indicaba 15 de agosto, 17, 23, reserva de 8 noches. Pago completado. Esta reserva había sido pagada por adelantado por Carlos desde España con una tarjeta de crédito clonada, como parte de la coartada para hacer creer que los hermanos planeaban una larga estancia en Marruecos. Los 2 días siguientes, 16 y 17 de agosto, fueron un viaje perfecto. El guía, Mustafa, los llevó a la majestuosa mezquita Kutubía y a la misteriosa plaza de Yamá el Fna. Javier no paraba de hacer fotos, más de 200. A través del visor, le decía a su hermano: «Marcos, ponte ahí. Tenemos que llevarle a papá una buena foto para su recuerdo. Tú también, Javi, ven, nos hacemos una juntos». Y se la mandamos a Isabel. Mustafa les ofrecía agua fresca, les contaba la historia de las dinastías marroquíes y les recomendaba los mejores platos en los restaurantes locales. Los hermanos llegaron a confiar plenamente en su amable y culto guía. Sin embargo, toda esa amabilidad era una actuación, parte de un guión escrito por Carlos. Los 2 primeros días, tratadlos como a reyes para que bajen la guardia por completo. El 17 de agosto, sobre las 8 de la noche, de vuelta en la habitación del hotel, Javier hizo una llamada internacional a su madrastra, Isabel. La voz de Isabel al otro lado sonaba afectuosa. «Hola, Javier, cariño, ¿estáis comiendo bien?» «Sí, mamá, el guía es increíble, nos trata de maravilla. Hoy hemos visto la Medina, es una pasada. Mañana vamos a las cascadas de Usud. Qué bien, me alegro mucho.
No vayáis a sitios peligrosos, hacedle caso al guía y cread muchos buenos recuerdos. Esa fue la última conversación de viva voz que los hermanos tuvieron con su familia en España. Tras colgar, Isabel, con una mirada fría, marcó con un círculo rojo el día 18 de agosto en su calendario. Llegó el fatídico 18 de agosto. Por la tarde, de regreso de una excursión, el guía Mustafa los miró por el retrovisor y les hizo una propuesta en voz baja. «Chicos, ¿tenéis algún plan especial para esta noche?» «Pues no, pensábamos descansar en el hotel». «Venga ya, sois jóvenes. La verdad es que conozco un mirador nocturno increíble que los turistas no conocen. Es un lugar secreto, solo para locales. Os lo enseñaré esta noche como un favor especial. ¿Qué me decís?» La confianza acumulada durante 2 días nubló el juicio de los hermanos. Sin motivo para sospechar, asintieron. «Oh, de verdad. Genial, nos encantaría. Gracias». A las 19:43, Marcos envió un último mensaje de texto a un amigo en España. «Esta noche el guía nos lleva a un sitio especial. ¡Qué ganas! Hablamos mañana». Ese breve mensaje fue el último rastro que Marcos dejó en el mundo. A las 8 de la noche, el vehículo, tras dejar atrás las luces de Marrakech, se adentró en un camino de tierra sin asfaltar y sin una sola farola. Dentro del coche que traqueteaba, los hermanos empezaron a sentirse inquietos al ver la oscuridad total del exterior. «Guía, ¿no vamos un poco lejos? ¿Seguro que hay un mirador por aquí? Ya casi estamos. La entrada está justo ahí delante. Un momento, necesito ir al baño urgentemente». El coche se detuvo en medio de un camino forestal desierto y Mustafa bajó, dejando el motor en marcha. Justo cuando desapareció en la oscuridad, 4 hombres con pasamontañas negros salieron del bosque y abrieron las puertas del coche violentamente. «¿Quiénes sois? ¡Soltadnos! ¡Socorro!». Los hermanos se resistieron con todas sus fuerzas, pero no pudieron con 4 hombres adultos y corpulentos. En un instante, les ataron las manos a la espalda y les cubrieron la cabeza con capuchas negras. Fueron arrastrados a una furgoneta blanca que esperaba cerca. Todo el proceso duró menos de 3 minutos. Desde el bosque, Mustafa, que había observado la escena, hizo una llamada y reportó brevemente: «Paquete asegurado. Nos movemos al almacén». Tras el secuestro, la habitación del Hotel La Mamounia permaneció en calma. Los 2 pasaportes, las maletas, los móviles conectados al cargador, los cepillos de dientes en el lavabo. Todo estaba como si sus dueños hubieran salido un momento a comprar algo. Esta puesta en escena fue meticulosamente planeada por Carlos para que la policía lo considerara una desaparición voluntaria o un simple extravío. Los hermanos secuestrados fueron encerrados en el almacén de una granja abandonada en las afueras de Marrakech. Al día siguiente, la puerta del almacén se abrió y apareció un rostro conocido. Era Carlos, que había volado urgentemente a Marruecos. Miró con indiferencia a los hermanos tendidos en el suelo y se dirigió en árabe a Youssef, que estaba a su lado. «¿Cómo están?» «Se resistieron y tienen algunos golpes, pero sus vidas no corren peligro». «Bien, no se te ocurra matarlos. Estos tienen que llegar vivos a España. Así es como valen dinero». 20 de agosto, de madrugada. En el puerto de Essaouira, con la oscuridad aún presente, los hermanos, amordazados y atados de pies y manos, fueron arrojados como fardos a la bodega de un pequeño pesquero. El motor rugió y el barco zarpó. Desde el muelle, Carlos observó cómo se alejaba y llamó a Isabel en España. «Han salido. Llegarán en 10 días. Prepáralo todo». El pesquero navegó hacia el norte, bordeando la costa atlántica, y en alta mar, en aguas internacionales, transfirieron la mercancía a otro pesquero de mayor tamaño. A los hermanos solo les daban agua y un poco de pan 2 veces al día, lo justo para no morir. En la oscura y bamboleante bodega, los hermanos temblaban de miedo, aferrándose el uno al otro. Se dirigían a casa, pero su hogar ya no era un refugio, sino el destino final de su muerte. La larga travesía de 10 días por el Atlántico fue un crucero infernal, fruto de la codicia por 30 millones de euros. 30 de agosto de 2008, 2 de la madrugada. Bajo una densa niebla marina, unas sombras se movían en una cala aislada de la costa de Cádiz. 2 bultos inertes, bajados de un pesquero, fueron trasladados por los hombres de Carlos al asiento trasero de una furgoneta que esperaba. Al final de su infernal viaje de 10 días, Javier y Marcos no llegaron a un país extraño, sino a su propia tierra. La furgoneta, a toda velocidad por la autovía, se deslizó hasta el aparcamiento de su propio chalet en La Moraleja, Madrid. Carlos, al volante, dio una orden seca y cortante a los del asiento trasero.
Movedlos en silencio. Y cuidado, que no se despierten. Jefe, ¿no hay nadie en la casa? Isabel ha dejado la puerta abierta. El dormitorio principal está vacío. Metedlos allí directamente. A las 3 de la madrugada, en la silenciosa urbanización, los hermanos, con los ojos vendados y las extremidades atadas, fueron llevados no a sus habitaciones, sino al dormitorio principal. Al otro lado del salón, detrás de una puerta cerrada, la madrastra Isabel contenía la respiración. Oyó los pasos sordos y los gemidos ahogados que cruzaban el salón, pero no abrió la puerta. Unos instantes después, la puerta del dormitorio principal se cerró y Carlos llamó a la puerta tras la que se escondía Isabel. Soy yo, Sal. ¿Qué ha pasado? ¿Y ellos? Están en el dormitorio. Ahora nos encargamos. Tú vete, coge tus cosas y vete a casa de tu hermana. ¿Cuánto tardaréis? 3 días. Vuelven 3 días. He dicho a los vecinos que se ha reventado una tubería y que hay que hacer obras. No te preocupes por nada. ¿De acuerdo? Hazlo bien. Después de que Isabel huyera de la casa, en el dormitorio principal ocurrió lo irreparable. La tragedia de esa madrugada quedó como un secreto conocido únicamente por Carlos y los 2 hombres que había contratado. Al amanecer, el chalet se llenó del estruendo de obras. Del 31 de agosto al 2 de septiembre, Carlos y sus hombres levantaron el parqué del dormitorio principal y picaron el suelo. Una vecina recordaba la situación vívidamente. Ni te imaginas. El ruido del taladro era tan fuerte que me dolía la cabeza. ¿No se quejó? Claro que sí. Subí a protestar y me abrió un hombre con cara de pocos amigos. Me dijo que se habían reventado todas las tuberías y que tenían que levantar el suelo. Se disculpó y hasta me trajo una caja de bombones. ¿Qué más podía decir? Mientras tanto, en el dormitorio, los operarios cavaban un foso de medio metro de profundidad en el suelo de cemento. Una vez terminado, Carlos sacó su videocámara y pulsó el botón de grabar. Puntó la lente hacia el foso mientras hacía una llamada. Oye, soy yo. Ya hemos cavado el hoyo. Ahora los enterramos. Más profundo. Que no los encuentren nunca. No te preocupes. Lo voy a sellar con hormigón. No saldrá ni el olor. La fría voz de Isabel al otro lado del teléfono quedó grabada en el micrófono de la cámara. Los 2 cuerpos, envueltos en plástico negro, fueron depositados en el foso y sobre ellos se esparció cal viva como si fuera nieve. Los hombres vertieron la mezcla de cemento y alisaron la superficie. Los hermanos quedaron atrapados en la oscuridad eterna. El 3 de septiembre por la mañana, con un parqué nuevo instalado, el dormitorio parecía impecable, como si nunca hubiera habido obras. Isabel regresó, volvió a colocar los muebles y reanudó su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. 2 días después, el 5 de septiembre, vestida con un traje negro, entró en la comisaría de policía de Alcobendas. Tenía los ojos hinchados y se secaba las lágrimas continuamente con un pañuelo. Inspector, mis hijos no dan señales de vida. Cálmese y siéntese, por favor. ¿Desde cuándo? Se fueron de viaje a Marruecos, pero desde el 19 del mes pasado sus teléfonos están apagados. Yo les regalé el viaje. Por favor, encuéntrenlos. La policía solicitó inmediatamente la colaboración de las autoridades marroquíes a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. El 8 de septiembre, la policía de Marrakech registró la habitación del hotel, pero allí solo quedaban los rastros intactos de los hermanos, las maletas sobre la cama, las toallas húmedas en el baño, los móviles cargando. El informe policial inicial concluyó, sin indicios de secuestro. Se presume abandono voluntario tras salida del hotel. Al recibir esta noticia, Isabel se presentó ante las cámaras de televisión el 17 de septiembre. Con un micrófono en la mano, suplicó a la nación con voz temblorosa. Javier Marcos, mamá lo siente mucho. Ojalá os hubierais quedado en casa. ¿Por qué os mandé de viaje para que os pasara esto? Por favor, solo pido que estéis vivos. Ofrezco una recompensa de 50.000 euros. Quien haya visto a mis hijos, por favor, que me informe. La entrevista conmovió a todo el país y en internet se multiplicaron los mensajes de apoyo a la desconsolada madrastra. Pero una persona, Arturo Valdés, hermano del difunto Ricardo, apretaba los puños mientras veía la televisión. Fue a la comisaría y golpeó la mesa del inspector a cargo. Inspector, ¿esto tiene algún sentido? La agencia de viajes era una empresa fantasma, ¿no? ¿Y quién reservó ese viaje? Mi cuñada. Señor, entiendo su dolor, pero la señora Montenegro también es una víctima. Ella misma hizo la reserva. Dice que la estafaron. ¿Cómo? Han pasado más de 15 días desde la desaparición y lo único que hace es llorar. ¿No le parece extraño? Ha investigado a quién irían a parar los 30 millones de la herencia. Le ruego que no haga conjeturas. La coartada de la señora Montenegro es sólida y no hay indicios de delito. Lo más probable es que sea obra de una banda criminal de Marruecos.
La investigación policial se centró exclusivamente en Marruecos y el chalet de La Moraleja, el verdadero escenario del crimen, quedó completamente fuera de toda sospecha. El 15 de septiembre, en un descampado a las afueras de Marrakech, se encontró un Toyota Land Cruiser calcinado. Dentro del vehículo se hallaron colillas de una marca española y restos de sangre de origen desconocido, pero al no haber con quién cotejar el ADN, la investigación llegó a un punto muerto. Eran pruebas falsas, plantadas por Youssef y sus hombres para confundir a la policía. El tiempo pasó inexorablemente. En noviembre, la policía marroquí, alegando falta de pistas, dio el caso prácticamente por cerrado. La Policía Nacional, el 15 de diciembre, clasificó el caso como desaparición de larga duración y lo archivó en lo más profundo de un cajón. El caso de la desaparición de los gemelos de la Complutense se fue borrando poco a poco de la memoria colectiva. La noche del 31 de diciembre de 2008 nevaba en Madrid. En el dormitorio principal del chalet de La Moraleja, la calefacción por suelo radiante funcionaba a pleno rendimiento y sobre el parqué se extendía una lujosa alfombra persa. Isabel, sentada en una mecedora sobre esa alfombra, bebía una copa de vino mientras observaba la nieve caer. La única persona en esa habitación que sabía que apenas a 50 centímetros bajo sus pies yacían sus dos hijastros era ella. Se limpió una gota de vino de los labios y susurró: ahora, por fin, todo es mío. Así terminó el año 2008 y comenzaron 12 años de un silencio atroz. Las flores de la primavera de 2009 se marchitaron. La primera nevada de 2010 cayó. Y las lluvias de 2011 llegaron. Las estaciones cambiaban, pero el caso de los gemelos desaparecidos en Marruecos se desvanecía rápidamente en la memoria de la gente. El polvo se acumulaba en los archivos policiales y los medios de comunicación se habían marchado en busca de noticias más nuevas y sensacionalistas. Sin embargo, una persona, Arturo Valdés, el hermano del difunto Ricardo, no se rendía. Abrió una vieja libreta y preguntó con voz ronca a un detective privado: «Señor Pérez, ¿hay alguna novedad este mes? ¿Ha conseguido alguna foto de ella con Carlos Romero?» «Lo siento, señor Valdés. La señora Montenegro solo va de casa al gimnasio y viceversa. De Carlos Romero no hay ni rastro. Parece que han cortado todo contacto. No puede ser. Seguro que se ven a escondidas. Habrá dinero de por medio. ¿Le falta presupuesto? Le daré más, pero siga investigando. Señor Valdés, llevamos 4 años. Debería dejarlo ya». ¿No sabe que la gente de su círculo murmura que ha perdido la cabeza? En 2012, Arturo Valdés jugó su última carta. Presentó una demanda ante el Juzgado de Familia de Madrid para declarar a Isabel indigna para suceder. El ambiente en la sala era frío. El juez, mirando a Arturo por encima de sus gafas, leyó la sentencia con voz monótona. Las alegaciones del demandante carecen de pruebas concretas. No es posible declarar a la demandada, Isabel Montenegro, indigna, para suceder basándose únicamente en sospechas. Se desestima la demanda. Señoría, esa mujer mató a mis sobrinos. Mire esos ojos de serpiente. Que no haya pruebas no significa que no sea culpable. Silencio, desalojen al señor. Los gritos de Arturo fueron acallados por los agentes de seguridad del juzgado. En el banquillo de los acusados, Isabel esbozó una leve sonrisa y se arregló la ropa. El tiempo siguió pasando. En agosto de 2015 se cumplieron exactamente 7 años de la desaparición de los gemelos. El Código Civil español establece que se puede solicitar la declaración de fallecimiento de un ausente tras 10 años desde las últimas noticias, o 5 si el ausente hubiera cumplido 75 años. Isabel, sin embargo, esperó más de lo necesario 7 años, para que no hubiera ninguna duda. En la sala de reuniones del bufete Garrido, asociados, el abogado Fernando Garrido le entregó un documento a Isabel. «Señora, por fin ha llegado el momento. A partir de hoy, podemos solicitar la declaración de fallecimiento. He esperado mucho tiempo. 7 años. ¡Qué eternidad!». Una vez que el juzgado emita la sentencia, sus hijastros serán declarados legalmente fallecidos. Entonces, la cláusula condicional del testamento entrará en vigor. ¿Y los 30 millones serán íntegramente míos? Así es, nadie podrá oponerse. El 12 de noviembre de 2015, el juzgado de primera instancia de Madrid declaró oficialmente el fallecimiento de Javier y Marcos Valdés. La fecha de la muerte se fijó el 18 de agosto de 2008, el último día en que se tuvo constancia de que estaban vivos. A las puertas del juzgado, Arturo Valdés protestaba en solitario con un cartel colgado al cuello que rezaba: «Herencia para una asesina». Al ver salir a Isabel, arrojó el cartel y corrió hacia ella.
Maldita seas. Mataste a los chicos y has esperado 7 años para este día. ¿No temes a Dios? Arturo, por favor, ¿qué haces? Yo también estoy destrozada. Si hasta el juez lo ha reconocido, ¿por qué insistes en estas locuras? ¿Locuras? Mientras me quede un aliento de vida, no lo aceptaré. Tú los mataste. Tú, seguridad. Quítenme a este loco de encima, me da miedo. Isabel le lanzó una mirada gélida. Se subió a un sedán negro que la esperaba y desapareció. Viéndola marchar, Arturo se derrumbó en el suelo, llorando amargamente. En diciembre de ese año, Isabel abandonó el chalet de La Moraleja donde estaban enterrados los gemelos. Compró un ático de lujo en el barrio de Salamanca por 5 millones de euros y alquiló el chalet. Mientras los nuevos inquilinos se instalaban y dormían en el dormitorio principal, Isabel desde su salón con vistas al Parque del Retiro llamó a Carlos. Ya he terminado la mudanza. Ahora, cumple tu promesa. Enhorabuena. Por fin eres la gran dama de Salamanca. ¿Tienes mi parte? Te la envío ahora. 5 millones. Y con esto se acabó. No vuelvas a llamarme. A partir de ahora no nos conocemos. Tranquila. En cuanto reciba el dinero, desapareceré. Por cierto, alquilaste la casa, ¿eh? Tienes agallas. Nadie lo sabrá nunca. ¿Quién se va a poner a levantar el suelo? Adiós. Una gran suma de dinero fue transferida desde la cuenta de Isabel a una cuenta a nombre de un testaferro de Carlos. En enero de 2016, con el último pago, la relación criminal entre ambos terminó, al menos en apariencia. Mientras tanto, Arturo Valdés, en su búsqueda de la verdad, enfermó de estrés y le diagnosticaron un cáncer de pulmón en fase avanzada. En 2016, postrado en la cama con una mascarilla de oxígeno, le dijo a su hijo, Daniel, como si fuera su última voluntad: Daniel, no te rindas. Tus primos no están en Marruecos, están en España. En algún lugar de España. Padre, por favor, cálmese. Tiene que cuidar su salud. No, ella es la culpable. Aunque yo me muera, tienes que descubrir la verdad. No puedo morir en paz con esta injusticia. En la primavera de 2017, Arturo Valdés falleció a los 77 años, sin haber encontrado los cuerpos de sus sobrinos. Isabel no envió ni una corona de flores a su funeral. En su lugar, asistió a una gala benéfica, sonriendo elegantemente con una copa de vino en la mano, disfrutando de su vida como una viuda rica y filántropa. Así pasaron 2018 y 2019 y el mundo pareció olvidarlos por completo. Pero en el invierno de 2019, una noticia llegó para resquebrajar la fortaleza perfecta de Isabel. El área donde se encontraba el chalet de La Moraleja había sido recalificada para un nuevo proyecto urbanístico. En la oficina de la promotora inmobiliaria, el director le entregó el contrato a Isabel con una amplia sonrisa. Señora Montenegro, enhorabuena, por fin se ha aprobado el proyecto. Si firma aquí, la demolición comenzará a finales de 2020. ¿La demolición? ¿Tan pronto? Sí, el edificio es muy antiguo, cuanto antes mejor. La compensación económica es bastante generosa. ¿Le ocurre algo? No tiene buena cara. No, no es nada. Es que le tenía cariño a la casa. Me da pena que la derriben. Dijo que la demolición sería en diciembre, ¿verdad? Isabel firmó el contrato, ocultando el temblor de sus manos. Si comenzaba la demolición, el suelo sería excavado. Y era cuestión de tiempo que el secreto dormido bajo el hormigón saliera a la luz. Al volver a casa, intentó contactar desesperadamente con alguien, pero el número de teléfono de Carlos ya no existía. Mientras ella temblaba de ansiedad buscando una solución, en octubre de 2020, el aleteo de una mariposa desde la Costa del Sol se estaba convirtiendo en un huracán que se dirigía hacia ella. Youssef Alhambri, el narcotraficante detenido en el aeropuerto de Barajas, en el momento en que abrió la boca para hablar con el inspector, el reloj de la verdad, detenido durante 12 años, comenzó a girar de nuevo. Inspector, hagamos un trato. Hace 12 años vendí a 2 universitarios españoles. 2020, 15 de octubre, 6 de la mañana. En la oscuridad de una calle del barrio de Salamanca, 3 furgonetas sin distintivos se detuvieron silenciosamente frente a la oficina inmobiliaria de Carlos Romero. 8 agentes de la Brigada Central de Crimen Organizado de la Policía Nacional con chalecos antibalas esperaban la señal. El inspector Serrano dio la orden por radio. Entramos. Policía, abran la puerta. Boom, boom, boom. La puerta metálica retumbó. Carlos, que dormía en un cuarto trasero, saltó de la cama con el rostro desencajado. Antes de que pudiera entender qué pasaba, fue reducido en el suelo por los agentes. ¿Quién coño sois?
Carlos Romero queda detenido por asesinato y ocultación de cadáver. Tiene derecho a guardar silencio. ¿Asesinato? ¿De qué habláis? ¿A quién he matado yo? Esto es un error. Carlos se revolvió, pero las esposas se cerraron fríamente en sus muñecas. El inspector Serrano lo levantó y le puso la orden de registro delante de los ojos. Aquí está la orden. Vamos a registrar este lugar de arriba abajo. Será mejor que coopere. Los agentes comenzaron a registrarlo todo. Montones de documentos, discos duros, viejos libros de contabilidad. Todo fue metido en cajas de pruebas, pero la prueba definitiva no aparecía. Tras una hora de búsqueda, un joven agente se fijó en un gran cuadro al óleo que colgaba en la pared. Inspector, la posición de este cuadro es extraña. El color de la pared es diferente solo aquí. Quitadlo. Al retirar el cuadro, apareció una pequeña caja fuerte digital empotrada en la pared. El rostro de Carlos se volvió ceniciento. La combinación, no la sé, no la instalé yo. Sería del antiguo dueño. No mientas, llevas 10 años en esta oficina. Equipo técnico, abridla. Con un zumbido metálico, la puerta de la caja fuerte se abrió. Dentro, junto a un fajo de billetes de 50.000 euros, había una vieja videocámara Sony Handycam, una cinta mini DV y una memoria USB. Al ver la inscripción agosto 2008, póliza en la etiqueta de la cinta, los ojos del inspector Serrano brillaron. ¡Bingo! Llevadla al laboratorio, ya. A las 2 de la tarde, en el laboratorio de análisis de imagen del Instituto Nacional de Toxicología, el proceso de digitalización de la vieja cinta analógica había terminado. En la oscura sala, el inspector Serrano y los analistas se reunieron frente a un gran monitor. Al pulsar el play, la imagen apareció tras unas interferencias. La fecha, el 1 de septiembre de 2008, se veía en la esquina inferior derecha. La escena era el interior de una habitación estrecha, con el suelo de cemento al descubierto. 5 hombres sudaban profusamente mientras picaban con picos, y la persona que grababa les daba órdenes desde atrás. Venga, más profundo. Tiene que tener medio metro. Jefe, con esto es suficiente. Si es muy profundo, luego olerá. Cállate y haz lo que te digo. La voz del que grababa era, sin duda, la de Carlos. Poco después, se vio a los hombres depositar con cuidado en el foso 2 bultos del tamaño de una persona, envueltos en plástico negro. Cuando empezaron a esparcir un polvo blanco, el analista detuvo la imagen. Esto es cal viva. Se usa para absorber los gases y los líquidos de la descomposición de un cadáver. Lo hicieron a conciencia. La grabación se reanudó. Los hombres vertían cemento y alisaban el suelo. Entonces sonó un teléfono y la persona que grababa contestó: sí, soy yo. Los estoy enterrando ahora. Más profundo, que no los encuentren nunca. Tranquila, lo voy a sellar con hormigón. La voz de mujer que se oyó por el altavoz era grave y fría. El inspector Serrano solicitó un análisis de voz de inmediato. 3 horas después llegó el informe. Inspector, hemos comparado esta voz con la de la entrevista que Isabel Montenegro concedió en 2008. El análisis de espectrograma de voz da una coincidencia del 95,7%. Es la misma persona. Confirmado. Ahora solo falta identificar el lugar. El equipo de análisis de imagen examinó al detalle el paisaje que se veía fugazmente por la ventana y la estructura de la habitación. La cuadrícula de la ventana, la ubicación de la lámpara del techo, la forma del depósito de agua del edificio de enfrente, todas las pistas apuntaban a una única dirección: Chalet en La Moraleja, Madrid, la casa donde vivían los gemelos. El equipo comprobó inmediatamente el registro de la propiedad. Sorprendentemente, el chalet estaba en una zona recalificada y su demolición estaba programada para diciembre. Si la investigación se hubiera retrasado 2 meses, los cuerpos de los hermanos habrían desaparecido para siempre con los escombros. El inspector Serrano sintió un sudor frío recorrer su espalda y llamó a la fiscalía. Fiscal, necesitamos una orden de preservación de la escena del crimen urgente. Sí, el lugar donde creemos que están enterrados los cuerpos va a ser demolido. Necesito la orden ya. El 22 de octubre se emitió la orden de preservación de la escena y se notificó a la promotora la paralización de las obras. Y llegó el fatídico 28 de octubre. A las 9 de la mañana, el inspector Serrano, junto con 12 agentes y el equipo de forenses, se congregó frente al chalet de La Moraleja. Se acordonó la zona y el ruido de un martillo neumático comenzó a resonar en el dormitorio vacío. El duro cemento se rompía y el polvo lo llenaba todo. Pasaron las horas. A las 11:30, el pico de uno de los operarios golpeó algo con un sonido sordo. ¡Alto! ¡Aquí hay algo! Se detuvo todo el trabajo y se hizo el silencio.
El jefe de los forenses retiró la tierra con un cepillo y bajo una capa de cal viva asomó una parte de un plástico negro. Al rasgarlo con cuidado, aparecieron 2 cráneos descarnados que habían estado atrapados en la oscuridad durante 12 años. Incluso los veteranos inspectores presentes no pudieron evitar apartar la mirada. Junto a los cuerpos se recuperaron 2 carnés de estudiante de la Universidad Complutense, un par de anillos de plata con el sello de la universidad y 2 relojes de pulsera parados. Las muestras enviadas de urgencia al laboratorio de genética confirmaron la identidad en 72 horas. Análisis de ADN. Coincidencia del 99% con Javier Valdés y Marcos Valdés. Los 2 jóvenes, que se creía que estaban en alguna selva marroquí, habían estado más cerca de lo que nadie imaginaba, bajo el suelo de su propia casa. Y sobre ellos su madrastra, Isabel Montenegro, había comido, dormido y visto la televisión durante 12 años. El inspector Serrano apretó el informe y masculló: vamos a por ellos, a por esos demonios. El resultado del ADN cambió por completo el curso de la investigación. Lo que era un caso de desaparición se convirtió en un asesinato con premeditación y ocultación de cadáver. En la oficina de la Brigada Central de Crimen Organizado, el inspector Serrano borró la palabra desaparición de la pizarra y escribió en rojo asesinato. Volcó sobre la mesa todos los viejos archivos de 2008 y se dirigió a su equipo. Empezamos de nuevo. La investigación de hace 12 años fue una farsa. Por mirar solo a Marruecos no vimos lo que teníamos delante. Las huellas que dejaron tienen que estar en alguna parte. Finanzas, comunicaciones, viajes, revisadlo todo otra vez. Lo primero que siguieron fue el rastro del dinero. El jefe del equipo de delitos económicos, tras varias noches en vela, proyectó en el monitor los movimientos de la cuenta de Isabel en 2008. Entre las numerosas transacciones detectaron un patrón sospechoso. Inspector, mire esto. Del 9 al 14 de agosto de 2008 hay retiradas masivas de efectivo de la cuenta de Isabel. ¿De cuánto dinero hablamos? Entre 50.000 y 100.000 euros al día. En total, exactamente 500.000 euros. Todo retirado en efectivo, por lo que se perdió el rastro. Pero la fecha coincide sospechosamente con un ingreso de una gran suma de dinero en una cuenta vinculada a Carlos Romero. El pago por el secuestro, un adelanto de 500.000. Luego, los registros de viaje de Carlos, sus movimientos, que hace 12 años se consideraron viajes de negocios, encajaban de forma escalofriante con la cronología del crimen. El 18 de agosto, el día del secuestro, Carlos voló a Marrakech. Y justo antes de la fecha en que se estima que los hermanos fueron traídos ilegalmente a España, el 25 de agosto, él ya había regresado. El inspector Serrano golpeó la mesa con el puño. Este cabrón fue el supervisor. Vio cómo los secuestraban, comprobó la ruta de entrada ilegal y volvió antes para preparar la recepción. La coartada de Isabel también se desmoronó. En su declaración de 2008, afirmó que del 31 de agosto al 2 de septiembre había estado en casa de su hermana descansando. El equipo de investigación localizó a la anciana madre de Isabel, ingresada en una residencia, y consiguieron que hablara. Señora, sé que han pasado 12 años, pero su hija estuvo en su casa durante 3 días en aquella época. ¿Isabel? No. Desde que murió su marido, siempre decía que estaba muy ocupada, ni siquiera venía en Navidad. ¿3 días seguidos? No lo recuerdo. Por el contrario, el recuerdo del conserje de la urbanización en aquella época era muy claro. Claro que me acuerdo. La señora del chalet 20 nos dijo que iba a estar unos días fuera por unas obras en las tuberías. Unos hombres con muy mala pinta no paraban de entrar y salir con sacos de cemento y arena. Hubo muchas quejas de los vecinos por el ruido. Fue a finales del verano de 2008. Todas las pruebas apuntaban a la misma conclusión: las obras en el dormitorio, la ausencia de Isabel y la implicación de Carlos. Pero para condenarlos necesitaban pruebas materiales irrefutables. El equipo de informática forense logró recuperar un archivo crucial del disco duro del ordenador de Carlos. Era un documento de Word llamado Plan de Viaje, un archivo JPG de un bono de hotel. A primera vista, parecían documentos normales, pero su contenido era una copia exacta de los documentos de viaje falsificados que Isabel les había regalado a los hermanos. Pero la prueba más demoledora fue un conjunto de archivos de audio encontrados en una carpeta llamada Póliza. El analista forense pulsó el play y por los altavoces una conversación de hace 12 años cobró vida. Fecha de grabación: 9 de agosto de 2008. Carlos, ¿has visto el testamento
¿Has visto la última cláusula? Solo tienen que desaparecer los chicos. Sí, si los chicos no están, los 30 millones son todos para ti. Hazlo bien. Te daré todo el dinero que quieras. El inspector Serrano sintió un escalofrío al oír la voz de Isabel. No era un simple complot de asesinato. Era la prueba irrefutable de encargo para matar a su propia familia, cegada por la codicia. La última pieza del puzzle la proporcionó Youssef, el secuestrador de Marruecos. Los investigadores volvieron a interrogarlo en la cárcel. Resignado, confesó con todo detalle la ruta que siguieron los hermanos desde su desaparición hasta su llegada a España. Al día siguiente del secuestro, el señor Carlos vino al almacén. Nos dijo que no los matáramos, que los enviáramos a España vivos. ¿Y cómo los trasladaron? Los embarcamos en un pequeño pesquero en el puerto de Essaouira. Salimos a aguas internacionales y los transferimos a un barco chino. Es una ruta que usan los traficantes de personas. Me dijeron que tardarían unos 10 días. ¿Cómo estaban los chicos atados de pies y manos, con los ojos vendados? Solo les dábamos un poco de agua. Es un milagro que llegaran vivos. El equipo reconstruyó la ruta cotejando la declaración de Youssef con los registros de la Guardia Civil sobre inmigración ilegal. Essaouira, Marruecos, es mayor que costa atlántica, es mayor que aguas internacionales, es mayor que cala aislada en la costa de Cádiz. Tras 10 días de un viaje infernal, los hermanos pisaron suelo español en la madrugada del 30 de agosto de 2008. Pero no les esperaba un hogar cálido, sino la furgoneta de Carlos. Fueron trasladados directamente al chalet de La Moraleja y, esa misma madrugada, fueron asesinados por Carlos y sus secuaces en su propio dormitorio y enterrados bajo el suelo. Todas las pruebas del panel de investigación apuntaban a una única conclusión: la grabación de la cámara, el flujo de dinero de 500.000 euros, los documentos de viaje falsificados, la confesión de Youssef y, sobre todo, la propia voz de Isabel diciendo: «Los 30 millones serán míos». El inspector Serrano, con un voluminoso informe bajo el brazo, se dirigió a la fiscalía. Su paso era firme, decidido a resolver una injusticia de 12 años. «Fiscal, las pruebas son abrumadoras. Es hora de detenerlos». El 5 de noviembre, el juez de guardia del Juzgado Central de Instrucción, tras revisar meticulosamente el sumario, estampó su firma sin dudarlo. Se emitieron órdenes de detención contra Isabel Montenegro y Carlos Romero por asesinato, ocultación de cadáver, falsedad documental y delito de estafa agravada. El equipo fijó el día D para la madrugada del 7 de noviembre. Para Isabel, que había reinado como una reina en su castillo de mentiras durante 12 años, y para Carlos, que había vivido a su sombra, su tiempo se había acabado, solo les quedaban 48 horas. 7 de noviembre de 2020, 5 de la madrugada. El cielo de Madrid aún estaba oscuro. En el aparcamiento de la Jefatura Superior de Policía, 6 furgonetas con el motor en marcha esperaban la señal. El inspector Serrano dio las últimas instrucciones a los jefes de los 2 equipos de detención. Equipo 1 a la casa de Carlos Romero. Equipo 2 al ático de Isabel Montenegro en Salamanca. Entramos a la vez. No podemos darles tiempo a que se comuniquen. Sin fallos. Entendido. A las 6 en punto de la mañana, en un edificio del barrio de Salamanca, el equipo 1 reventó la puerta del apartamento de Carlos. Carlos, que dormía en pijama, se sobresaltó al oír el estruendo. ¿Quién? ¿Qué está pasando? Carlos Romero queda detenido por asesinato y ocultación de cadáver. Tiene derecho a un abogado y a no declarar contra sí mismo. Mientras le ponían las esposas, Carlos gritaba: ¿asesinato? ¿Tenéis pruebas? ¿Tenéis pruebas de que yo matara a alguien? Te las enseñaremos en comisaría. Tenemos de sobra, no te preocupes. A la misma hora, en un ático de lujo en el barrio de Salamanca, Isabel Montenegro estaba sentada en el sofá del salón, bebiendo su café matutino mientras veía las noticias. Sonó el interfono. Una voz dijo paquetería, y en el momento en que ella abrió la puerta, los agentes del equipo 2 irrumpieron en la casa. Isabel dejó la taza de café y, sin mostrar el más mínimo atisbo de pánico, preguntó con voz tranquila: ¿a qué viene este escándalo tan temprano? ¿Traen una orden judicial? Aquí la tiene. Isabel Montenegro queda detenida como presunta inductora del asesinato y ocultación de los cadáveres de Javier y Marcos Valdés. Ella leyó por encima la orden y soltó una risita. ¿Inductora de asesinato? Vaya novela se han montado. Voy a llamar a mi abogado. No me pongan una mano encima. Isabel salió del apartamento esposada, pero con la cabeza bien alta. Sin embargo, su compostura solo duró hasta que llegó a los calabozos de la jefatura.
Carlos e Isabel fueron interrogados en salas separadas. El primero en derrumbarse fue Carlos. El inspector Serrano le puso un portátil delante y reprodujo la grabación de la videocámara. Al ver las imágenes de sí mismo dirigiendo la excavación y el entierro, los ojos de Carlos comenzaron a vacilar. Y cuando oyó su propia voz hablando por teléfono con Isabel, bajó la cabeza. ¿Por qué? Carlos, este video salió de tu caja fuerte. Lo grabaste como un seguro de vida, ¿no te acuerdas? ¿Sabes lo que está diciendo Isabel en la sala de al lado? Que ella no sabía nada. Que tú te volviste loco y lo hiciste todo solo. Te lo está cargando todo a ti. No era un farol. Isabel, en su interrogatorio, mantenía una actitud de negación total, culpando de todo a Carlos. Al oír las palabras del inspector, el rostro de Carlos se congestionó. ¿De verdad ha dicho eso esa zorra? Sí. ¿Vas a comerte tú solo el marrón y a pudrirte en la cárcel? ¿O vas a contar la verdad y a intentar conseguir una reducción de pena? Tú eliges. Tras 48 horas de silencio y una reunión con su abogado, el 11 de noviembre a las 10 de la mañana, Carlos Romero finalmente habló. Con una sensación de derrota, vomitó la verdad que había guardado durante 12 años. Fue ella quien lo ordenó todo. Yo solo cumplía órdenes. Cuéntamelo todo desde el principio. Fue el 8 de agosto de 2008. Me enseñó el testamento y me dijo: si los chicos desaparecen, los 30 millones son para mí. Me pidió que me encargara. Así que contraté a unos tipos en Marruecos para que los secuestraran y los trajeran a España, cavar el suelo del dormitorio y enterrarlos. Todo fue idea suya. La confesión de Carlos fue detallada y explícita. Recordaba dónde compró las herramientas, el nombre del barco que usaron para el traslado ilegal e incluso la marca del cemento que utilizaron. Pero la revelación más impactante, que ni siquiera el equipo de investigación conocía, fue la existencia de los archivos de audio que había grabado como póliza de seguro. Ese archivo de audio donde Isabel dice: si los chicos no están, todo es mío. Cuando el abogado de Carlos le comunicó el contenido de la confesión a Isabel, su impenetrable fachada comenzó a agrietarse. En el segundo interrogatorio, alzó la voz: es mentira. Está montando este espectáculo para extorsionarme. Yo no le ordené nada. Señora Montenegro, escuche su propia voz, más profundo. Que no los encuentren nunca. Es su voz, ¿verdad? Tenemos el análisis de los peritos. Está manipulado. No es mi voz, pero su negación era un eco vacío. El equipo de investigación ya tenía innumerables pruebas que corroboraban la declaración de Carlos. El adelanto de 500.000 euros, el pago posterior de 5 millones de euros, las lagunas en su coartada y, por encima de todo, los esqueletos de sus hijastros encontrados bajo el suelo de la casa donde ella había vivido. El 15 de noviembre, la Fiscalía solicitó prisión provisional para Isabel Montenegro y Carlos Romero. En la rueda de prensa, entre los flashes de las cámaras, el fiscal se dirigió a los medios. La Fiscalía acusa a Isabel Montenegro de inducción al asesinato con agravante de parentesco, ocultación de cadáver y estafa agravada, y a Carlos Romero de asesinato y ocultación de cadáver. Este es un crimen atroz en el que una madrastra y su amante, cegados por la codicia, planearon y ejecutaron el brutal asesinato de 2 jóvenes, ocultando su crimen durante 12 años. La Fiscalía solicitará para ellos las penas máximas que contemple la ley. Mientras subía al furgón policial que la trasladaba a prisión, Isabel no bajó la cabeza. Su mirada no reflejaba arrepentimiento, sino rabia. Pero al otro lado de los barrotes, ya no estaba su ático de 4 o 5 millones de euros. Solo le esperaba el frío banquillo de los acusados y el juicio de la sociedad. El crimen perfecto, oculto durante 12 años, se había derrumbado por las grietas de la traición y la propia codicia de sus autores. Solo quedaba el acto final, el juicio. 15 de febrero de 2021. Sala de vistas 417 de la Audiencia Provincial de Madrid. La sala estaba abarrotada de periodistas, youtubers y ciudadanos. En medio de un silencio solemne, entró el tribunal. En el banquillo de los acusados, vestidos con ropa de prisión, se sentaban Isabel Montenegro y Carlos Romero. Isabel, con gafas de montura gruesa, miraba al frente sin expresión. Carlos mantenía la cabeza gacha, clavando la vista en el suelo. El fiscal comenzó su exposición inicial. Proyectando un esquema del caso en una pantalla, leyó los cargos con voz firme. La acusada, Isabel Montenegro, con el fin de apropiarse de la herencia de 30 millones de euros de su difunto esposo, decidió asesinar a sus hijastros, las víctimas Javier y Marcos Valdés.
Para ello, contactó con su amante, el coacusado Carlos Romero, a quien prometió una recompensa millonaria a cambio de que ejecutara el crimen. Ambos atrajeron a las víctimas a Marruecos, las secuestraron, las trajeron ilegalmente a España y las asesinaron brutalmente en su propia casa, para después enterrarlas. Este es un crimen de una crueldad inhumana, un acto que desafía toda comprensión y que no puede ser cometido por alguien que se considere un ser humano. Las palabras del fiscal provocaron un murmullo de indignación y repulsa en la sala. El presidente del tribunal pidió silencio y dio paso a la defensa. El abogado de Carlos se levantó. Mi defendido Carlos Romero reconoce todos los hechos. Sin embargo, solicitamos que se tenga en cuenta que el cerebro de la operación fue exclusivamente Isabel Montenegro y que mi cliente se encontraba en una posición de dependencia emocional y económica que le impedía oponerse a sus designios. Carlos, llamado a declarar, comenzó a relatar la verdad de aquella noche con voz temblorosa. Su historia era más terrorífica que cualquier película de miedo. Fue la madrugada del 30 de agosto de 2008. Después de llevar a los chicos al dormitorio principal, los hombres que contraté se encargaron. Los chicos, con los ojos vendados, suplicaban por su vida. Isabel estaba en la habitación de al lado. Tuvo que oírlo todo. Cuando todo terminó, llamé a su puerta y le dije, ya está hecho. Mientras Carlos declaraba, Isabel permanecía impasible. Pero cuando la fiscalía reprodujo la grabación de la videocámara, el aire de la sala se heló. La gran pantalla mostró la brutal escena de la excavación y el entierro. Y entonces se oyó la voz de Isabel, más profundo. Que no los encuentren nunca. En ese instante los párpados de Isabel temblaron visiblemente. El juez se dirigió a ella. Acusada, Isabel Montenegro, ¿reconoce esa voz como la suya? Isabel se levantó lentamente. Con voz temblorosa pero clara, dijo, «Señoría, no recuerdo esa voz. Es una manipulación. Yo nunca ordené que mataran a los chicos. Fue todo obra de Carlos Romero. Soy inocente». Su descarada negación provocó un nuevo revuelo en la sala. La fiscalía sacó su as en la manga, el archivo de audio recuperado del 9 de agosto de 2008. «Carlos, ¿has visto el testamento? Si los chicos no están, los 30 millones son todos para ti. Hazlo bien». La voz de Isabel resonó en la sala. Incluso su propio abogado parecía desconcertado. El rostro de Isabel se puso blanco como el papel. Ya no había escapatoria. Durante el juicio salió a la luz otro hecho espeluznante. Carlos testificó que incluso antes de la muerte de Ricardo, Isabel repetía constantemente, «Ojalá se muera ya este viejo». Se planteó la posibilidad de que ella también estuviera implicada en la repentina muerte por infarto de su marido, pero al haber sido incinerado era imposible demostrarlo. En la sesión de conclusiones finales, la fiscalía pidió las penas más severas. Para la acusada Isabel Montenegro solicitamos la pena de prisión permanente revisable. Para el acusado Carlos Romero, 30 años de prisión. Y el 8 de julio de 2021 llegó el día de la sentencia. El presidente del tribunal, con rostro sombrío, leyó el fallo. La acusada, Isabel Montenegro, asesinó a su familia por pura codicia y durante 12 años vivió una vida de lujo sobre los cadáveres de sus víctimas, sin mostrar el más mínimo atisbo de arrepentimiento. Este es un crimen de extrema gravedad que atenta contra los cimientos de nuestra sociedad. Sin embargo, considerando que la pena capital no existe en nuestro ordenamiento, se considera proporcionado apartar a la acusada permanentemente de la sociedad para que expíe su culpa por el resto de su vida. Por tanto, fallo. Se condena a Isabel Montenegro a la pena de prisión permanente revisable. Se condena a Carlos Romero a la pena de 30 años de prisión. En el momento en que se leyó la sentencia, las piernas de Isabel flaquearon por primera vez. Mientras los guardias la escoltaban fuera de la sala, los familiares lejanos de Ricardo Valdés presentes en la sala rompieron a llorar. La justicia, esperada durante 12 años, se había hecho realidad, pero nadie sentía la victoria. Solo quedaba la desolación que la codicia había dejado a su paso. En diciembre de 2021, el Tribunal Supremo desestimó los recursos y ratificó la sentencia. Isabel Montenegro, prisión permanente. Carlos Romero, 30 años. El juicio de la ley sobre una verdad enterrada durante 12 años bajo el hormigón había llegado a su fin, pero quedaba algo más importante que la justicia penal, la recuperación de los bienes obtenidos ilícitamente.
y el descanso de las víctimas. La Fiscalía ejecutó una orden para el decomiso de todos los bienes que Isabel había adquirido con el dinero del crimen. Su ático de 4 o 5 millones en Salamanca, los 7 edificios comerciales del centro de Madrid, el dinero oculto en cuentas de testaferros. La torre de codicia de 30 millones de euros se derrumbó como un castillo de naipes y pasó a manos del Estado. Daniel Valdés, primo de las víctimas e hijo de Arturo, continuó una ardua batalla legal. Demandó al Estado para que parte de los bienes decomisados fueran devueltos a la familia como herederos legítimos. En junio de 2022, un tribunal reconoció su derecho y ordenó la restitución de 17 millones de euros. Daniel guardó un largo silencio ante la herencia recuperada. El dinero había vuelto, pero sus 2 primos, sacrificados por ese mismo dinero, nunca lo harían. Declaró que no usaría ese dinero para sí mismo. Este dinero no es mío. Es el precio de la vida de Javier y Marcos. Lo usaré para que sus nombres sean recordados para siempre. Creó la Fundación Hermanos Valdés, destinada a conceder becas a estudiantes universitarios sin recursos, pero con grandes sueños. En 2023 se seleccionaron los primeros 20 becarios de la fundación. En sus solapas lucían una insignia con el lema SNU, Legado Valdés. El 15 de abril de 2022, los restos de los hermanos, que habían permanecido durante 2 años en el depósito del Instituto Anatómico Forense, fueron finalmente entregados a su familia. En un cementerio de la Sierra de Madrid, junto a la tumba de su padre, Ricardo Valdés, se cavaron 2 pequeñas fosas. Al funeral acudieron sus compañeros de universidad y amigos del instituto, ya convertidos en adultos. Uno de ellos, acariciando la foto de sus amigos de 20 años sonriendo en el féretro, rompió a llorar. Marcos, tu último mensaje fue "hablamos mañana", y ese mañana ha tardado 14 años en llegar. Lo siento, de verdad lo siento. Tras la ceremonia, Daniel acarició las lápidas. En ellas se leía: Javier y Marcos Valdés. Se convirtieron en estrellas en Marrakech, en agosto de 2008. Tras un largo viaje de 12 años, descansan en paz junto a su padre. Este caso conmocionó a la sociedad española. La tragedia provocada por una cláusula de herencia condicional hizo sonar las alarmas en el mundo jurídico y se propusieron nuevas directrices para la redacción de testamentos con el fin de evitar cláusulas que pudieran incitar al crimen. Además, se empezó a debatir la creación de una ley, bautizada como Ley Valdés, para obligar a investigar en territorio nacional las desapariciones de ciudadanos españoles en el extranjero. Youssef y sus cómplices fueron condenados a largas penas de prisión en Marruecos. Isabel Montenegro cumple su condena en una celda de aislamiento en la prisión de mujeres de Brieva. Nadie va a visitarla. Ella, que enterró a 2 jóvenes bajo el suelo por 30 millones de euros y vivió sobre ellos durante 12 años. Ahora, lo único que le queda es un rayo de sol que entra por la ventana de su celda y una culpa que la acompañará hasta el día de su muerte. En 2023, Netflix estrenó el documental Bajo el suelo, 12 años, que conmocionó al mundo. La última escena del documental mostraba la última foto que los hermanos se hicieron en Marrakech. En ella, los 2 jóvenes se abrazaban por los hombros, con una expresión de felicidad absoluta. No sabían que ese viaje, esa sonrisa, serían los últimos. Los 2 hermanos, obligados a guardar silencio durante 12 años bajo un frío suelo de cemento. Sus almas, por fin, han escapado de esa oscura y húmeda prisión subterránea para reunirse con el padre que tanto añoraban. La codicia intentó devorarlo todo, pero al final el punzón de la verdad atravesó el hormigón y gritó al mundo: "Estuvimos aquí". Esta ha sido la historia completa del caso de los gemelos desaparecidos, una verdad enterrada durante 12 años. Ni siquiera 12 largos años de frío hormigón pudieron ocultar para siempre la verdad de una muerte injusta. Esta terrible tragedia, en la que la codicia destruyó los lazos familiares más básicos, nos deja una profunda pregunta sobre el valor de la humanidad en nuestra sociedad. Aunque hayan vuelto demasiado tarde, deseamos de corazón que los 2 hermanos encuentren por fin, junto a su padre, la paz que tanto anhelaban. Y nos recuerda una vez más que la verdad, por mucho que se intente hundir, nunca se ahoga. Si has escuchado esta historia hasta el final, deja un cálido comentario de consuelo por los hermanos que tanto sufrieron. La bondad que ofreces a los demás sin duda volverá a ti y a tus hijos multiplicada por 1000. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de hoy.